¿Qué tal? Muchísimas gracias, Noemí. Gracias, Ana Paula, y gracias también a Vinculando por este espacio. En realidad, el tema para mí es muy interesante. Justo se los comentaba hace unos minutos ahí en cuanto es un tema no solamente de la actualidad, sino que creo yo que hemos venido nosotros aprendiendo desde hace muchísimo tiempo, pero que a veces no le colocábamos un nombre a él, ¿no? Y el título se me viene a la mente de El dolor no es mi enemigo, porque es una de las cosas que yo repito, creo que siempre las chicas tal vez no me van a dejar mentir en cuanto a, yo soy de la postura que no debemos nosotros de encerrar tanto lo que es parte positiva o negativa en cuanto a las emociones, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de poder experimentarlas, aprender a vivenciarlas y a partir de ello poder sacar un aprendizaje, ¿no? Y creo que justamente este tema del dolor que viene a partir de la pérdida es muy importante el poder trabajarlo. Voy a pedirles solamente un momento que me esperen unos segundos porque quiero compartir a través de la pantalla una presentación. Así que vamos a ver y Noemí, ¿me llegas a confirmar si es que lo logran visualizar? ¿Sí? Sí, sí se logra visualizar. Perfecto, perfecto, genial, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el título ya saben, es El dolor no es mi enemigo. Yo espero que ustedes puedan compartir sus preguntas, sus dudas, de repente tienen algún alcance que no se pueda estar exhibiendo en este momento, háganlo para que esto se pueda hacer mucho más dinámico. De hecho, tengo algunos puntos en los cuales voy a pedir la participación de ustedes y pues eso es lo que deseo, ¿no? Que esto sea un compartir, en el cual no solamente ustedes se lleven algo sino también yo me pueda llevar algo de ustedes. Y eso es lo que yo deseo a través de esta presentación. Por eso es que vamos a empezar con conocimientos que ustedes puedan tener, ¿no? Yo tengo acá un enlace, no sé si por favor solo podrían compartir a través de lo que es el Facebook y todos ustedes puedan ir colocando qué saben ustedes ¿no? Lean la pregunta. Yo lo voy a proyectar en un momento para que ustedes vean también cómo va cambiando en cuanto a los conceptos. Lo voy a compartir en este momento para que todos puedan verlo. Y esta es la pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra duelo? Quisiera poder saber por parte de ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan esa palabra? Duelo. Eso es lo que me gustaría que puedan ir ahí escribiendo. Con una sola palabra, de repente, incluso, si pudieran hacerlo. Yo también voy a colocar para mí lo que significa la palabra duelo, ¿no? Como para que en este caso pueda también estar el concepto que yo tengo. Ahí está, por ahí si se animan, ya se lanzó el link al Facebook, así que seguro por ahí ya está. Están poniendo sus respuestas, profe. Ah, perfecto, perfecto, genial. Ah, mira, duelo, se le viene la palabra muerte. Muerte, bien, bien. Etapa adaptativa, qué interesante, ¿eh? Ese concepto de etapa adaptativa me gusta, ¿no? Me gusta, creo que es un poco más de afrontar, ¿no? Un poco más de acción. Pena, tristeza, ¿no? Dolor, sufrimiento, ambas en conjunto, ¿no? Y por ahí vi un mensaje que era muy, muy interesante, que abría este conversatorio, ¿no? De que el dolor pues termina siendo algo que nos va a llegar al fin y al cabo, ¿no? Pero lo que es el sufrimiento termina siendo opcional, ¿no? Y esto lo dijo Buda en algún momento. Y el dolor, sufrimiento, interesante porque es importante el poder diferenciarlo, ¿no? Diferenciarlo. Para mí, el tema de duelo, en un primer momento que se me vino a la mente sin necesidad de conocer lo que es este tema, ya hace aproximadamente unos 15 años que había ingresado a la universidad, 16 en realidad, porque ingresé el 2005. Bueno, pensaba que el duelo tenía que ver justamente con dolor y sufrimiento también, ¿no? Justo acá la persona que escribió, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? Dolor coloca.
Bien, bien, perfecto. Qué bueno que puedan ustedes participar con respecto a qué es lo que se le viene a la mente cuando escuchan esta palabra, ¿no? Profesor, por aquí por los comentarios también podemos Genial. ver que Luis Fernando nos dice una pérdida irreparable. Por ahí Miriam nos dice Ah, dolor, Yanela nos dice tristeza. Hasta oh, ahí. genial, genial, Noemí, muchas gracias, ¿no? Pérdida irreparable, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que cada uno de estos conceptos que ustedes han podido colocar tiene que ver mucho con lo que es el duelo, ¿no? Incluso cuando han colocado etapa adaptativa, ¿no? También tiene que ver con este concepto de duelo. Pues bien, la idea es que estos son conocimientos previos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, vamos a ir armando un concepto un tanto más amplio de lo que es duelo y lo llevaremos también a lo que es la parte del afrontamiento, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también nos llega a interesar a nosotros, ¿no? El cómo podemos afrontar esta etapa, este momento, ¿no? Y ahí por eso me gustaba esa frase de etapa adaptativa, ¿no? Porque la siento más de poder confrontar, de poder afrontar, de acción, ¿no? Perfecto, muy bien. Les agradezco que hayan podido participar. Espero que esa participación continúe de esa manera activa, ¿no? Y que lo puedan hacer. Noemí, tú me interrumpes en los momentos en los cuales haya alguna pregunta o algún comentario. Hazlo, por favor, para que yo no me vaya de avance, ¿no? En esta sesión. Quiero comenzar con esta frase. Y yo normalmente cuando he podido hablar sobre el tema del duelo, lo que es el dolor, el acompañamiento a personas o a pacientes en una fase final de vida, toco este párrafo. Para quienes no conocen, el doctor Marcos Gómez Sancho es una eminencia a nivel latinoamericano y yo diría incluso a nivel mundial en lo que es el tema del cuidado, de los cuidados paliativos, el cuidado a los pacientes en una fase final de vida, ¿no? Y él tiene varias obras sobre lo que es el duelo y el luto, ¿no? El dolor detrás de lo que es el duelo. Y tuve la oportunidad el año pasado de poder escuchar una conferencia que él brinda normalmente cada mes por su Facebook. Y dice lo siguiente, y es un párrafo que se me ha quedado muy grabado, incluso lo conozco de memoria porque varias veces lo he podido repetir, y tiene que ver justamente con el tema del duelo. Y acá hay un punto muy importante que muy probablemente ustedes también se puedan dar cuenta de eso, ¿no? El duelo en principio, nos dice él, no es una enfermedad, y el dolor que provoca podemos decir que es normal. Yo creo que ese es un arranque muy importante para lo que es el duelo y lo que transmite el duelo, ¿no? Lo que viene a partir de ello. Y acá hay un punto que fue lo que me removió, en este caso, incluso la propia percepción que yo tenía, ¿no? En principio, no es necesario ningún acercamiento profesional. Para todos los que estamos acá en este momento y somos psicólogos o estudiantes de psicología a punto de poder terminar la carrera o con amplia experiencia incluso en ello, se van a dar cuenta que nos están diciendo que nuestro trabajo no es importante en un primer momento. Entonces, qué raro, ¿no? Porque nosotros tenemos ese concepto de que todas las personas que están atravesando un proceso de duelo necesitan un acompañamiento, ¿no? Necesitan un profesional que pueda ayudarlos. Pero esto no es así. Y él nos dice algo y ahí fue donde me abrió, en este caso, los ojos, ¿no? Nos dice, pero sí es muy importante y necesario el acompañamiento de un familiar, de un amigo. Imagínense lo importante que termina siendo una persona con la cual ya se ha establecido un lazo afectivo de confianza, de conocimiento, previo a un acercamiento de un profesional. Este punto nos ayuda a entender y a normalizar nuevamente ese dolor, esas emociones que parten a través de la pérdida de alguien, de algo, de alguna situación. Para que el duelo evolucione de manera normal y se resuelva después de algún tiempo, es preciso que el doliente, quien ha perdido bien a alguien, pueda expresar su tristeza y su pena y tenga cerca a alguien dispuesto a escucharle y acompañarlo. Y acá hay un segundo punto sumamente importante. La tarea de la persona que acompaña a este ser que está dolido, que está en esta fase de duelo, debe de estar dispuesto a ser una oreja gigante, ¿no? A tener esa capacidad de poder escuchar
y de poder transmitir incluso desde el silencio ese acompañamiento que necesita la persona que llora en ese momento a quien pueda haber perdido. Para mí es un extracto fenomenal y resume todo lo que es el tema del duelo y el trabajo, la labor que cada uno de nosotros podemos jugar acompañando, estando cerca, respetando el espacio de la otra persona, simplemente con el hecho de que yo ya tengo un nexo, un acercamiento, en este caso, pues, ¿no? Un lazo afectivo con esta persona. Así que espero que lo tengan en cuenta porque esto también va estructurando un tanto lo que es el duelo y lo que es el dolor, ¿no? El dolor es algo natural, normal, frente a la pérdida de algo, de alguien o de alguna persona. Por eso es que este primer punto que yo quiero tocar antes de iniciar un tanto más la intervención de ustedes como público es este de acá. ¿Qué es el duelo entonces? No sé si por ahí de repente alguno, mientras que voy haciendo dos definiciones de duelo, ustedes también pueden ir colocando a través del chat, ¿no? A través de lo que es el Facebook, vayan colocando para ustedes qué es el duelo, ¿no? Ustedes ya resumieron en una sola palabra lo que era el duelo, lo que se le venía a la mente. Entonces ahora me gustaría poder leer qué es el duelo para cada uno de ustedes. Así que voy a pedirles por ahí la participación y Noemí, tú sabes que me puedes avisar cuando ya alguien haya colocado, ¿no? Voy a hacer dos pequeñas definiciones. Una que es según el diccionario, ¿no? La Real Academia Española, ¿qué es lo que nos dice? El duelo para la Real Academia Española es dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Y demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Esa es la definición textual que ustedes van a poder encontrar en la RAE, ¿no? En este momento googlean, ponen duelo. La primera opción que dice en el link que les manda directamente a la RAE, van a poder encontrar esta definición. Yo pienso que le falta muchísimo más, ¿no? Le falta, creo que, profundidad. Y es por eso que les comparto esta definición de la gran Alba Payás. Ella nos dice lo siguiente: es la respuesta natural a la pérdida. Y ojo, acá hay un dato muy importante: a la pérdida de cualquier persona, cosa o valor con lo que se ha construido un vínculo afectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que estamos acá presentes y los que están fuera de este espacio virtual están pasando constantemente procesos de duelo. Es más, en este preciso momento también lo estamos pasando. Estamos pasando procesos de duelo desde el momento en el cual queremos realizar una actividad y no podemos porque sabemos que afuera pues podemos sufrir algún tipo de contagio y no salimos. Y transitamos por las etapas que en un momento yo les voy a presentar. Un periodo de duelo puede venir desde el hecho de que perdí unas llaves. Un proceso de duelo viene desde la pérdida del trabajo. Desde de repente el ingreso económico que antes yo podía tener. Una relación de amistad, una relación de la familia, una relación de pareja. La pérdida de esta también significa un duelo. Y acá viene lo importante. Como tal, nuevamente, se trata de un proceso natural y humano y no de una enfermedad. Por eso viene a bien en este caso el concepto que nos decía el doctor Marcos Gómez Sancho, ¿no? Como no es una enfermedad, no necesita que el primer acercamiento sea de un profesional de la salud mental. Lo que necesita es el acercamiento de un amigo, de un familiar, de alguien con el cual ya se haya construido ese lazo afectivo. Y es por eso que no vamos a evitarlo y no necesitamos evitar ese dolor y tampoco hay que curarse, porque no es una enfermedad. Es un concepto muy potente realmente y yo se los quiero compartir para que ustedes también puedan ir masticando esa información, ¿no? Y viendo qué rico que es con estos dos primeros puntos, ¿no? Respuesta natural frente a la pérdida y, en este caso, no es una enfermedad, no hay por qué curarse de él, ni tampoco evitar
las emociones que vienen a partir de esa pérdida que he podido tener. No sé, Noemí, si de repente por ahí hay algún comentario. Sí, justamente le iba a comentar, profesor, tenemos aquí 3 comentarios. Uno, donde Daniela nos dice, buenas noches, un proceso de duelo es donde la persona intenta superar la pérdida de alguna persona, valga la redundancia, donde se genera sentimientos de tristeza, etc. Por ahí Patti también nos comenta y nos dice que es un proceso de adaptación a la vida después de una pérdida. Y pues por ahí Fiorella Laurente también nos dice, es una respuesta natural a un acontecimiento de pérdida física o emocional, la cual trae consigo emociones que si no se llegan a tratar a tiempo, repercute en cualquiera de nuestras esferas, ocasionando posiblemente consecuencias patológicas. Y un último comentario de Miriam nos dice que es una etapa difícil donde uno tiene que ser fuerte. Ok, mira, qué interesante cada uno de ellos porque creo yo que han ido construyendo también en base a lo que hemos estado viendo y tiene mucho que ver también con este último concepto de Alba Payás, ¿no? En cuanto es una respuesta natural, no es necesario poder evitarlo, pero me quedo justamente con ese último comentario, ¿no? En cuanto a es necesario poder ser fuerte, ¿no? Para mí realmente el que sea necesario poder ser fuerte no va a ser lo importante al final, ¿no? Pienso, y en este caso es una recomendación justamente a partir de este concepto, ¿no? Creo que lo más importante va a ser el cómo puedo yo experimentar estas emociones que parten a través de ese duelo, ¿no? Porque pueden aparecer muchísimas. Por ahí escuché tristeza, ¿no? Puede aparecer de repente rabia, ¿no? Puede aparecer también culpa. ¿Por qué no pude hacer algo más, no? ¿Por qué no me pude despedir de esa persona? Me olvidé de llevarlo al médico. Días después o meses después fallece, ¿no? Por mi culpa, esto ha sido mi culpa, ¿no? O culpar a alguien más, ¿no? Dios, ¿por qué me has hecho esto, no? ¿Qué he hecho yo para poder merecer ello? Es un cúmulo de emociones. ¿Necesitas ser fuerte? Yo pienso que termina siendo una creencia también, al fin y al cabo, ¿no? El hecho de mostrar una fortaleza frente a... A veces incluso es una creencia que viene ya impuesta por ser un tema cultural, ¿no? El hermano mayor debería ser el más fuerte, el que debería de sacar a la gente, ¿no? Hacia adelante, hacer todos los trámites sin llorar, ¿no? No, mi hermana menor me está viendo, no, mi esposa no me puede ver llorar ante la pérdida de mi hijo, de mi hija. Creo yo que lo más importante en este espacio es el poder darme cuenta que hay alguien más a mi lado que puede estar experimentando un mismo sentimiento como el mío, ¿no? Que puede ser un sentimiento de confusión, de no saber qué hacer en ese instante. Pero el saber que tengo a alguien que me pueda acompañar en ese proceso sin necesidad incluso de mantenerse estoicamente, yo creo que incluso ello termina siendo muchísimo mejor al momento de poder acompañar, ¿no? Pero es válido porque lo que tú mencionas termina siendo una estrategia que normalmente las personas utilizan frente a lo que puede ser ese duelo que pueden estar experimentando, ¿no? Si no se convierte en algo negativo en cuanto a hace que se prolongue el duelo y que empieces a experimentar estas emociones y que sea de una larga data, esto quiere decir van pasando los meses, incluso van pasando los años y es ahí recién donde empiezo yo a relajar el cuerpo y a darme cuenta que hay emociones que no han podido aparecer, creo que vendría bien el hecho incluso de poder mantenerse de esa manera, ¿no? Pero el darnos la oportunidad de entrar en contacto con nuestras emociones, creo yo que también es algo muy positivo, ¿no? De ahí viene justo el aprendizaje realmente de lo que puede ser el duelo al final, ¿no? Bien, qué bueno que lleguen a participar también así y en realidad me gusta que cada uno pueda tener un concepto incluso distinto, ¿no? Distinto dentro de lo que puede ser el duelo, ¿no? Yo les he mencionado solamente dos, ¿no? Uno de libro, por decirlo de esta manera, ¿no? El de la RAE, y el otro que es el que yo comparto y el que me ayuda a poder procesar
todo lo que es el duelo al final, ¿no? En cuanto a las etapas de duelo, pues también vamos a encontrar infinidad de autores que nos pueden indicar cuáles son estas. Pero yo en algún momento les he citado, o voy a citar, a la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Y es justamente este modelo que ella realiza allá por los años de 1969, en la cual empieza a trabajar ya años anterior con pacientes que estaban dentro de un cuidado en el final de vida, ¿no? Que tenían una enfermedad avanzada y que se sabía que el tratamiento no vendría a ser curativo, sino paliativo, para poder eliminar el dolor, para poder brindarle calidad de vida. Y es ahí donde se percató que tanto en el propio paciente como en la familia, en los allegados, en las amistades, estos transitaban por ciertas etapas, a las cuales ella denominó las etapas del duelo. Acá hay un punto muy importante porque también va a ser un mito o tal vez un conocimiento previo que podemos tener y que pensamos que es así. Pero Elizabeth Kübler-Ross, en todo lo que fue su tiempo en el que se dedicó al tema del duelo, de la muerte, de acompañar a pacientes en una fase final de vida, nos dijo lo siguiente, ¿no? Estas fases no aparecen o no siempre aparecen de una sola. Pueden aparecer dos o más a la vez. Puede ser una a la vez, puede ser de forma consecutiva, como nosotros la conocemos, ¿no? La primera fase es esta de shock y de negación, la segunda es la ira, etc. Pero también se pueden ir alternando. Esto quiere decir de que no todas las personas vamos a comenzar cuando experimentamos un duelo con la fase de shock y de negación, ¿no? Sino que podemos empezar con la fase de culpa. Ya hace un momento yo les decía, ¿no? Y yo tenía en este caso hace un tiempo una paciente que lo que me decía era que ella sentía muchísima culpa por el cáncer que tenía su hijo de 8 años y ella decía, ¿por qué eso no me sucedió a mí? ¿Por qué le tuvo que suceder a mi hijo, no? Él perdió 2 años de su vida en tratamientos, en rehabilitaciones, porque se lo detectaron a los 6 años y a los 8 recién estaba iniciando sus actividades en la parte escolar, estaba realizando actividades que normalmente hacían los niños, ¿no? Y ella estaba en ese periodo de culpa, ¿no? ¿Por qué a mi hijo le tuvo que suceder eso, ¿no? ¿Por qué no a mí, no? ¿Qué he hecho yo? De repente no me cuidé en el embarazo. De repente hice algo, no lo cuidé bien a mi hijo. No lo llevé tal vez a todos sus controles. Culpa. Algunos otros experimentarán lo que es la ira, ¿no? Molestos con los demás porque no los llegan a entender. Es que tú no me entiendes, no entiendes cómo me siento, vete, fuera de acá. Quiere estar solo, ¿no? O ese de renegar contra la existencia de todos los seres divinos a los cuales podamos creer, ¿no? Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué he hecho yo para merecer? Es como si fuera una maldición, ¿no? Hace poco perdí a mi papá. Yo ahora pierdo a mi hermano. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estoy pagando en este momento? Entonces, cada uno de nosotros podemos iniciar en cualquiera de estos 5 puntos, ¿no? Normalmente, y eso es lo que podemos nosotros reconocer, empezamos en esta fase de shock o de negación, ¿no? En la cual se nos da la noticia y uno se queda impactado, no sabe qué hacer, ¿no? No sabe incluso identificar lo que puede estar sintiendo. Este es un momento súper rápido, es instantáneo, no se demora muchísimo tiempo, ¿no? Y luego puede avanzar a cualquiera de estas etapas, ¿no? La negación, el hecho de esto no ha sucedido, no puede ser real, ¿no? No, mi mamá todavía vive. Haga algo, doctor, ¿no? Haga algo para despertar a mi mamá. ¿Qué le pasa? La negación. Ojo, la negación, ya viene un detalle que quisiera compartirles a ustedes, ¿no? A veces la negación ha sido tildada como algo, por su propio nombre, ¿no? Negativo, ¿no? Algo que no debería de pasar. Pero la negación, al fin y al cabo, termina siendo un estilo de afrontamiento frente a lo que puede ser el duelo. Nuestro cuerpo y nuestra mente no soporta
esa información en cuanto a la pérdida de alguien. ¿Qué es lo que hace automáticamente mi mente? Niega lo que es la situación, para que poco a poco empiece a procesar esa información y a partir de ello poder ir experimentando las demás etapas del duelo y poder llegar ya en algún momento a lo que va a ser la aceptación, ¿no? Este punto en el cual me doy cuenta que, si bien es cierto, esta persona se ha ido de manera física, yo lo puedo acoger de manera espiritual, de manera emocional, dentro de mí. Y escojo qué es, o con cuál, o con qué cosa es lo que me quiero quedar, ¿no? Probablemente no me quede con el todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, no todas las personas que mueren se van habiendo tenido una conexión emocional o afectiva, de amor, de ternura, de simpatía, de alegría, de felicidad, con los que se quedan acá en este espacio. A veces se puede ir alguien con el cual tengo una bronca tremenda, o con el cual tuve una pelea. ¿Tendré dolor frente a esa persona? Bueno, lo averiguaremos justamente a partir de estos mitos que quiero que rompamos nosotros. Quiero justamente aquí también la participación de ustedes para poder llegar a romper estos mitos con respecto a lo que es el duelo. Y en este caso, quiero pasar al primero y quiero que ustedes me digan si es mito o si es verdad. Y si alguien por ahí pudiera explicar el por qué escogería mito y por qué escogería la verdad, sería genial, ¿no? Y ahí, Noemí, tú me llegas a ayudar con las respuestas de los chicos, ¿no? Bien, tengo uno primero, que es una frase que he escuchado muchas veces, ¿no? Y quisiera que ustedes me apoyen para saber si es mito o es realidad. El duelo se resuelve aproximadamente en un año. ¿Ustedes qué piensan? A ver. ¿Se resolverá en un año? ¿Es realidad? ¿Será mito? ¿Qué opinan? Recuerden que acá estamos en un espacio de confianza, pueden colocar lo que se les viene en la mente, lo que ustedes conocen, lo que ustedes han podido pasar también o experimentar a través de lo que es el duelo. Así que, mito o verdad. Por ahí, profesor, tenemos una respuesta de Alejo Vilches y él nos dice que es mito. Ah, mira, interesante. A ver si Mito. por ahí se siguen animando. Ajá. Anímense, que no cuesta nada. Además que acá no colocamos notas, ¿no? Lo importante es poder compartir. Es poder compartir acá. Mito. Bueno, tenemos ya una persona que dice mito. A ver, vamos a ver si se anima alguien más a decir si es mito o real. ¿Se resolverá en un año el duelo? ¿Será menos? ¿Durará más? Por ahí ya hay más respuestas, profesor. Le comento, Ajá. Miriam nos dice también mito. Y por ahí Fiorella también nos da un porqué. Y ella dice que es Ajá. mito porque cada quien lleva un proceso distinto y sobre todo ven cómo manejar adecuadamente sus emociones frente al hecho. Y pues por ahí Patia Tusparia también nos comenta que es mito porque ella dice, creo que es de acuerdo al proceso que uno está pasando. Interesante, qué bueno. Y qué bueno el concepto o ese porqué que da Fiorella, si mal no me equivoco, ¿no? Porque ella Sí. habla de un detalle muy importante y es aquí donde derribamos esta frase, que probablemente ustedes la han escuchado, ¿eh? Y yo lo he escuchado varias veces, incluso lo he escuchado en exposiciones, ¿no? El duelo debería de resolverse en un año porque si no termina siendo patológico, ¿no? Y hay que diagnosticarlo y hay que en ese momento poder intervenir, ¿no? U hospitalizar a la persona. Es un mito. Es un mito. Qué bueno que la respuesta de ustedes haya sido ello, ¿no? Y Fiorella lo explicaba, y qué bueno que salga de ustedes también la respuesta, ¿no? O sea, el duelo es un proceso complejo. Ese es un primer punto. Y es muy personal. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los presentes lo va a poder experimentar de una forma distinta. Probablemente yo lo pueda resolver y pueda empezar a adaptarme a la vida sin la persona que he podido perder en 3 o en 4 meses. Eso también significará que mi dolor termina siendo menor al que de repente mi hermana mayor. Ese proceso personal es muy importante poder llevarlo
en estos momentos adecuados y no es necesario colocar un fin, ¿no? Así pasa el año, preocúpate, ¿no? Preocúpate porque si es un año con un segundo, pues entonces vamos mal, ¿no? Y creo que sería necesario que vayas al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Por ahí justo, profesor, hay un comentario de Alejo también, Ujú. y él nos dice, aunque me hace dudar porque creo que según los manuales, el duelo patológico puede darse si persiste el duelo natural hasta más de 6 meses o un año. Y bueno, por ahí también tenemos más comentarios de Angelita. Ella nos dice, yo pienso que cada persona tiene su propio tiempo de duelo. Pienso que es mito. Y pues por ahí también Beca coincide, dice, depende de cada persona. Y por ahí también Bon nos dice, depende de lo que cada quien considere duelo. Y de igual manera Miriam también dice, yo pienso que cada persona tiene su tiempo de proceso diferente. Ujú. Correcto, correcto. Y acá viene justamente otra frase que termina siendo, creo que, bastante cultural, ¿no? Nosotros pensamos o tenemos en la cabeza que una persona que está pasando un proceso de duelo tiene que estar llorando, tiene que estar encerrada en su cuarto, tiene que estar no haciendo absolutamente nada, vestido completamente de negro, guardando el luto, porque antes pasaba eso, ahora veo que no se estila mucho, pero pregúntenle a sus papás, por ejemplo, o a sus abuelos, que antes se guardaba luto un año, ¿no? Y se utilizaba la vestimenta negra de esa manera, ¿no? Un año incluso, o sea, nos damos cuenta de que hay varios factores que van a intervenir dentro de ello, ¿no? Y qué bueno que también en este caso Alejandro, ¿no? Alejo lo menciona, ¿no? Si bien es cierto, acá estamos hablando de un duelo normal, ¿no? Como un proceso adaptativo y en este caso como no una enfermedad. Pero sí, evidentemente vamos a ver, y esto lo vamos a poder reafirmar en cuanto a signos o síntomas, que de hecho hay que tener bastante cuidado y poder visualizar si es que en algún momento ese duelo se presenta luego ya con una comorbilidad o con otro trastorno, como podría ser en este caso la depresión, ¿no? Y es ahí donde hay que prestarle, evidentemente, una atención, ¿no? Pero el duelo como un proceso natural del ser humano, un proceso al cual experimentamos, como les mencionaba, todos los días, pues no vamos a ponerle un tiempo aproximado para que se vaya a cortar ese dolor, ¿no? O esa experiencia que uno puede estar teniendo. Perfecto, muy bien, qué bueno que ahí lo tengan bastante en claro. Vamos a pasar unos segundos entonces. Dentro de los diferentes tipos de muerte, hay unas que son peores que otras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será un mito? ¿Será una realidad? ¿No? Dentro de los diferentes tipos de muerte, hay unas que son peores que otras. Pareciera una pregunta, una frase con trampa, ¿no? Así esas de tipo examen de admisión. Y por ahí, profesor, nuevamente Alejandro nos comenta y él considera que es mito. A ver si por ahí esperamos más respuestas. Correcto. A ver, si por ahí de repente, Alejandro, puedes colocar el por qué pensarías que es un mito, te lo agradecería para poder conocer qué hay ahí en tu cabecita en este momento, ¿no? Justo ahí nos pone el por qué, profesor, se lo leo. Y él nos dice porque depende de la atribución o significación que la muerte tenga para la persona. Uh-huh. Exacto. Bien, Y bien, por bien. ahí, Fiorella también nos comenta mito porque cada quien le otorga el grado de importancia a su pérdida. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Y por ahí Miriam nos comenta, todas las muertes son iguales, lo que impacta es la forma en que mueren. Claro, pero acá dice dentro de los diferentes tipos de muertes. De hecho, pueden haber varias, ¿no? Nosotros conocemos algunas, ¿no? Una muerte, por ejemplo, por una enfermedad larga o un proceso degenerativo, por ejemplo, ¿no? O una muerte súbita, ¿no? A través de un paro cardíaco, cardiorrespiratorio. Una muerte por un proceso de enfermedad, por ejemplo, el COVID, ¿no? Muerte natural, también la podemos haber escuchado en algún momento, ¿no? Y a veces incluso escuchamos, ¿no? Murió de forma pasible, ¿no? Sin dolor. No se enteró, ¿no? No se enteró que estaba en este proceso de poder morir.
Bien, creo que ustedes también lo han definido muy bien y eso es muy importante para mí, ¿no? En este caso estamos hablando también de un mito. Chicos, hay que tener en cuenta esto, ¿no? La muerte de alguien no es una competencia, ¿no? No es que mi papá murió de esta manera y fue más estrepitosa que la tuya. Al fin y al cabo, como ustedes mencionaron, ese trasfondo que está, que es esa relación afectiva que yo tuve con esa persona, ¿no? Ese espacio, digamos, el cual yo tuve con con este papá, con mi mamá, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, es muy importante y ese significado que yo le pongo va a hacer que se pueda evidenciar ese dolor que tengo. De igual manera, hace un momento yo les decía este detalle, ¿no? O sea, no siempre vamos a ver que una persona que está pasando un proceso de duelo, pues está llorando desconsoladamente la pérdida de alguien, ¿no? Pues esa persona puede tener sus características personales y al final no ser muy expresivo, pero eso no significa que no sienta ese dolor por la pérdida de esa persona, sino que simplemente no le está decantando o no le está expresando como la persona que está al costado, que sí puede estar llorando, ¿no? Que sí puede estar de repente derrumbada y no sabiendo qué hacer, ¿no? Y no es que tú llevas, en este caso, o a ti te ha dolido más que a la otra persona, ¿no? Por eso era lo que les decía, ¿no? No es una competencia al final el tema del duelo, ¿no? No hay que hacer méritos para decir, como yo estoy llorando más, a mí me está doliendo más la muerte de mi papá, ¿no? Al fin y al cabo, se engloban muchísimas otras características y factores más para tenerlo en cuenta, ¿no? Y no podemos comprobar realmente hasta que podamos tener el contacto con esa persona y esa persona se abra para saber verdaderamente lo que está detrás, ¿no? Por ejemplo, lo que decía una de las chicas, ¿no? Detrás de esa fortaleza, ¿no? De ese mantenerme fuerte frente a lo que es la muerte de alguien, pues puede estar todas esas emociones que no salen solo por el hecho de mostrarme estoico, ¿no? Inmutable, sin afectarme, ¿no? Acá hay otro. Ahí empieza a moverse un poco. El duelo es como una depresión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será como una depresión? Por ahí, profesor, antes de que por ahí seguro se están animando a comentar, hay un último comentario respecto al anterior que me parece un poco interesante, ¿no? Es de Bon Olazábal y nos dice, para quienes mueren sería una realidad. Morir sufriendo es peor que morir quedándose dormido. Pero ninguna muerte es peor que otra para quienes siguen viviendo luego de perder a alguien. Entonces sería mito, nos comenta. Mira, vas un poco más allá de ello porque también estás tocando en este caso al paciente, podríamos decirle, ¿no? O a la persona que en escasos minutos u horas puede terminar falleciendo, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Y ahí viene otro detalle que probablemente en algún momento se podrá discutir, que es el tema de estos cuidados paliativos, ¿no? Que lamentablemente pues es una de las cosas que termina fallando en este espacio, ¿no? No tenemos muchos lugares para poder brindar estos servicios y ahí viene probablemente ese sufrimiento que puede tener esa persona, ¿no? En vez de darle calidad de vida en esos últimos momentos de vida que tiene, se puede configurar de una manera en la cual también para nosotros puede significar sufrimiento, ¿no? Dolor. ¿Qué piensan entonces? ¿El duelo es como una depresión? ¿Qué dijeron? ¿Verdadero? ¿Falso? Creo que aún no se han animado, profesor. ¿Quieren seguir escuchando? Ya, no. Vamos con la respuesta. Ahí hay un comentario. Ya, genial. Tengo un comentario ahí. Y nos dice Patia Tusparia, no, porque la depresión ya es una enfermedad. Bien. Y por ahí Jacqueline nos dice, no es que una muerte sea peor que otra, pero el impacto que hay al ver a tu familiar morir sufriendo es muy difícil superar. Creo que esto va en relación al anterior, ¿no? Claro. Y en relación a esta, Miriam nos dice que es falso. Ajá, muy bien. Bien, perfecto, ¿no? Creo que dentro de lo que es este concepto que les pude brindar de Alba Payás y lo que escuchamos como introducción del doctor Marcos Gómez Sancho, nos decía ello, ¿no? Que el duelo es un proceso natural, no hay que tomarlo como una enfermedad, sino como
parte de nuestra vida, ¿no? Mientras que la depresión sí podemos catalogarla evidentemente como un trastorno, ¿no? Que tiene, claro, sus signos, sus síntomas, tiene un tiempo en el cual se presentan cada uno de ellos, ¿no? Que van a necesitar una intervención psicológica, probablemente una intervención psiquiátrica, ¿no? Mientras que el proceso del duelo, por ser de naturaleza humana, todos lo vamos a poder experimentar, ¿no? Y esto es muy importante porque es un mito que nosotros debemos de derribar, ¿no? Acá hay un par más que me gustaría poder compartir también con ustedes. Cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. A ver, esto sí puede generar controversia, ¿no? Cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será mito? ¿Será realidad? Por ahí escuché su respuesta, ¿eh? Por ahí escuché la respuesta de uno de ustedes. A ver, vamos a ver. Ahí, profesor, tengo la respuesta de Alejandro nuevamente y él nos dice, no todos los duelos son tan graves. Depende mucho de la magnitud y del proceso en sí mismo, que puede complicarse o solucionarse sin necesidad de intervención clínica. Claro, claro, y esto también tiene que ver con el tercero, ¿no? Que sí. El duelo es igual a depresión, pues no. Y en cuanto a esta, por ahí ya se están animando y nos dice, Miriam nos dice mito, Geraldine nos dice mito, Alejandro también nos dice mito y Fiorella nos dice recontra falso, porque pérdida es pérdida en cualquier sentido de la palabra y nadie debe invalidar dicha emoción. Muy bien, perfecto. De verdad, ese último comentario creo que encierra justamente la verdad del comentario, ¿no? Porque este de acá evidentemente es un mito. Lo importante dentro de lo que es este duelo que nosotros pasamos es la vinculación afectiva que tenemos con la persona que se ha ido. Eso es lo importante. No importa, y era lo que le decía, ¿no? Si es que se fue a través de una muerte natural, si es que fue un proceso de enfermedad, si es que de repente fue en este momento por la enfermedad del COVID, si es que fue en un accidente, realmente no llega a importar en este proceso de duelo ello, porque al fin y al cabo, justamente lo que es este vínculo con el cual yo he podido tener con esta persona, eso es lo que nosotros debemos de observar y a lo cual nosotros debemos de prestarle la atención y darle ese espacio para que se pueda vivir, ¿no? Para que se pueda hablar de repente incluso de ello, ¿no? Siempre y cuando la persona lo requiere, lo menciona, lo quiere hacer, ¿no? Porque el solo acompañar desde la parte física, desde estar al lado de la otra persona que está como doliente, pues va a significar muchísimo para él o para ella. Ahí tenemos una más. Y esta también puede generar controversia. Por ahí he visto que hay más chicas que chicos, pero no importa, ¿no? Pero vamos a ver esta de acá, ¿no? Los hombres lo llevan mejor, dice, ¿no? Para ellos es diferente, se recuperan antes. A ver, ¿qué dicen los chicos que están escuchando en este momento este conversatorio, ¿no? ¿Será verdad? ¿Lo llevaremos distinto? ¿Será más fácil para nosotros poder hacer frente a lo que es el duelo, la pérdida de alguien? Ahí está, por ahí se van animando, profesor, y ya nos dice Beca, nos dice mito, Geraldine nos dice mito. A ver, voy a esperar. Por ahí Angelita también nos dice mito. Miriam nos dice mito, depende de la personalidad de la persona. Por ahí Maricielo también nos dice mito. Creo que todos coinciden con que es mito. Sí, en realidad lo es. Y este es un detalle que creo yo que no es de ahora, ¿eh? Tiene muchísimos años. Y tiene que ver también con lo que es la parte cultural, ¿no? En la cual se da el libre espacio para que podamos expresar nosotros nuestras emociones, pero es incluso mejor visto a las mujeres que lo hagan que los propios varones, ¿no? Y esto tiene que ver también incluso con lo que es la parte de los comentarios que podemos recibir nosotros desde muy chicos, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no?
¿Y por qué no? O sea, si yo camino en las noches por acá y por aquí está mi baby acá dando sus pasos y yo no prendo la luz y piso uno de sus juguetes, pues me va a doler en el alma, ¿no? Probablemente me sale una lagrimita y por eso no significa que no deba de sentir dolor por lo que me ha podido pasar. Si pego un grito o me pongo a llorar de ese dolor, me va a descalificar de ser varón. Pero son frases, ¿no? Que vienen desde muy chiquito. Y probablemente ustedes lo han escuchado también. Justo, profesor, ahí hay un comentario tal vez bastante acertado de Antonella y ella nos comenta, ¿no? Nos dice que es mito, todos sienten, solo que la sociedad no deja que los hombres demuestren lo que sienten con libertad. Y por ahí también Maricielo nos dice mito, quizás socialmente han aprendido a no mostrar sus emociones. Uh-huh. Ahí viene el mensaje que había comentado una de las chicas también que estaba interviniendo, ¿no? El tema de poder ser fuerte, ¿no? El hecho de ser varón nos configura a ser fuerte dentro de lo que es la familia, ¿no? A permanecer estoicamente, ¿no? A no doblegarse, a no sentir, a apoyar siempre a la otra persona. Lo que puede recaer también en una persona mayor, ¿no? En el hermano mayor ante la pérdida de papá o de mamá, por ejemplo, ¿no? Ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? No es así como dicen, cuando hay una pérdida de repente del papá y queda el hermano o el chiquito, ¿no? El pequeño. Ahora tú eres el hombre de la casa, tienes que hacerte cargo de eso. ¿Cómo lo voy a hacer a mi edad de 6 años, no? ¿Por qué no podría expresar el dolor que viene a partir de no poder ver a mi papá o a mi mamá nunca más, ¿no? Por eso es que se convierte en mito, ¿no? Y qué bueno que lo puedan explicar también de esa manera, ¿no? Y eso también ayuda a poder ir como que desconfigurando un tanto esos mitos que se tienen con respecto a lo que son los roles del género, ¿no? Justo, profesor, aquí con lo que usted decía, ¿no? Bon nos dice que también es falso por la costumbre de que los hombres no lloran, entre comillas. Algunos tienden a tragarse sus emociones, pero eso no significa que sufran menos. Claro, es que es cierto, ¿no? O sea, normalmente, y esto sería materia de investigación, el hecho de poder ver cuáles son esos estilos o estrategias de afrontamiento que tienen varones y mujeres frente a lo que es la muerte, ¿no? Probablemente por ahí aparezca justamente esta actitud estoica, ¿no? De mantenerse fuerte frente a lo que es la muerte de alguien, más en los varones que en las mujeres. Y esto podría explicar también que tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Con estos mensajes que desde muy pequeños nosotros terminamos escuchando, ¿no? Y que queda dentro de nuestra cabeza y lo vamos repitiendo, ¿no? Lo vamos repitiendo. Una última. Lo mejor que puede hacer una persona en duelo y cuanto antes para recuperarse es pasar página y orientarse hacia la vida. ¿Será verdad? ¿Será mito? Es importante la recuperación, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, vamos a esperar por ahí los comentarios. Claro. Que recuperen un poco el aliento, ¿no? Porque también ahí están tecleando. Uy. Y... Claro. Lo mejor que puede hacer una persona en duelo y cuanto antes para recuperarse es pasar la página y orientarse hacia la vida, ¿no? Hay que disfrutarla, la vida es una. Yo estoy vivo, así que hacia adelante. Por ahí ya, profesor, tenemos respuestas. Antonella nos dice, primero vivir el dolor, así como cada emoción, y luego ya hacer cosas que me ayuden a mejorar. Y por ahí Maricielo Barzola nos dice, sí, pero es necesario sentir el dolor, procesar el sufrimiento. Por ahí Geraldine nos dice falso, Gladys nos dice mito, y Fiorella Laurente nos dice mito. Cada quien decide cuánto dura su proceso de duelo y ver en qué momento está listo para volver a brillar. Por ahí Geraldine también nos dice, tenemos que aceptar el dolor y hablar de ello. Qué bueno que lo mencionan porque a veces incluso yo he escuchado esta frase, ¿no? De si te centras en la pérdida o en el duelo, eso es de personas depresivas, de pesimistas, ¿no? Hay que ser optimistas y mirar al futuro, ¿no? Ya esto ya fue, ya falleció, hay que continuar hacia adelante, pasar la página. Esto es como si estuvieran negando la emoción que uno puede tener, ¿no? Y
Y esto termina siendo mucho más doloroso, ¿no? Porque es la no comprensión de alguien que probablemente lo tengo cerca y en el cual confiaba que pudiera escucharme cuando yo estoy expresando este momento de dolor que puedo ya estar pasando, ¿no? Es tan complejo el proceso de duelo, es tan misterioso y tan personal que cuando aparece no, lo más adecuado no va a ser el hecho de poder invalidarlo, evidentemente, ¿no? Ahora, esto no significa que termine aceptando lo que haces o dejas de hacer con respecto a cómo vivencias el duelo, ¿no? Pero es muy importante el hecho de poder validar esa emoción y normalizarlo, ¿no? Para que quien en este caso lo esté experimentando pueda entender que esa emoción es parte de el duelo, le corresponde justamente a ella. Justo, profesor, en relación a lo que usted comenta, Lenny Balki nos dice que es mito. Creo que es una frase muy positivista. El ser humano necesita sentir, expresar y validar sus emociones. No hay un tiempo específico para estas situaciones. Perfecto, perfecto. Y es una de las premisas que nosotros tenemos desde lo que es la parte de la Gestalt, ¿no? El hecho de poder vivir nuestra emoción, pero ojo, haciéndonos responsable de lo que deviene de ello, ¿no? Si es que yo decido vivirla o no vivirla, perfecto, es una decisión individual y es parte de lo que tú deseas en este momento. Pero es muy importante que sepas que detrás de esa afirmación que tú estás haciendo viene la responsabilidad de tus actos y de tu sentir, ¿no? Ese es un punto muy importante dentro de lo que va a ser también este proceso de duelo que nosotros podemos experimentar, ¿no? Y qué bueno que en este caso ustedes hayan podido decirlo, porque evidentemente esto se trata de un mito. Entonces, miren, en poco tiempo hemos derrotado 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitos, ¿no? Y todos ustedes han podido acertar. Esto significa que esos conceptos que ustedes también van a poder ser parte activa de poder derribarlos, ¿no? De poder respetar los tiempos, los momentos, de poder aprender a cómo poder acompañar a una persona en esos momentos en los cuales está viviendo tristeza, puede estar experimentando dolor, miedo, angustia, incertidumbre sobre lo que va a pasar después de esto, ¿no? ¿Qué sucederá ahora conmigo que he perdido a quien me estaba acompañando durante toda mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a tomar decisiones? Es evidentemente un proceso individual tan complejo que es muy importante el hecho de poder acompañarlo, como decía el doctor, sobre todo por ese familiar, ese amigo con el cual ya se ha establecido ese lazo. Es él o ella quien ya conoce a esta persona y sabrá en qué momento poder ingresar y en qué momento no, en qué momento acompañar y en qué otro momento respetar ese espacio que necesita en ese momento quien ha perdido a una persona. Y quisiera cerrar justamente este tema del duelo con una frase de la doctora, bueno, quien en vida fuera la doctora Elizabeth Kübler-Ross, en la cual nos menciona lo siguiente: el duelo transforma el alma, rota y herida. El alma que ya no desea levantarse por las mañanas. El alma que es incapaz de encontrar una razón para vivir. El alma que ha sufrido una pérdida increíble. El duelo posee el poder de curar. Tan contradictorio de repente de escuchar que el duelo posee el poder de curar, ¿no? Pero efectivamente se van a dar cuenta que al transitar ese duelo, la persona va aprendiendo a cómo poder expresarlo, a cómo poder vivirlo, a darse un tiempo de repente solo, a darse un tiempo también con las demás personas, a experimentarlo, a saber qué hacer y qué no hacer con él. Es un proceso también que nos lleva a un crecimiento grande. Pese a lo que al inicio hablábamos, ¿no? Cuando aparecía en la pantalla, que se te viene a la mente cuando escuchamos duelo, ¿no? Sufrimiento, dolor, pena, incertidumbre, tristeza, ¿no? Pero también aparecía esta etapa de aprendizaje, de adaptación, ¿no?
de adaptación hacia. Y es un mensaje tremendo que yo se los quiero dejar a ustedes y compartir de ella. Y también me gustaría poder compartirles un libro. Bien, yo se los voy a recomendar a ustedes como lectura. Y para quienes estén interesados en este tema del duelo, es de lectura obligatoria. Y por ahí ustedes lo van a poder ver. Está acá. Se llama La Rueda de la Vida, que es de Elizabeth Kübler-Ross. Aquí ella narra lo que es su historia de vida desde que nació. Ella fue una de las trillizas que nació en esa época, ella fue suiza, y cómo las tres tomaron caminos distintos, ¿no? Ella desde muy pequeña orientada a las personas y luego descubrió que a partir de la medicina, la psiquiatría podía llegar a estas personas y sobre todo a las personas que estaban en ese momento sufriendo una enfermedad terminal, ¿no? Y desde ese instante, desde edad muy corta, desde los 20 años en adelante, empezó a trabajar siempre acompañando a pacientes en una fase final de vida y a darles ese confort, a no pelearse con lo que es el duelo y con la muerte, sino a aceptarlo como parte del proceso de vida, ¿no? Yo les invitaría a que lo puedan leer porque van a encontrar una historia fascinante de justamente todo este proceso que se configuró hacia ella y como parte toda esa teoría y todos los aportes que ella pudo haber dado hasta este momento y los que siguen, pues, ¿no? Con respecto a el tema de el duelo, el tema de los cuidados paliativos y este amor hacia el prójimo en esos momentos, ¿no? Les agradezco que hayan podido estar acompañándome acá y acompañándonos a todos y a poder compartir también en ese momento, pues, nuestros conocimientos y estos saberes. Yo he aprendido bastante de ustedes y me quedo muy alegre que ustedes también tengan ya estos conocimientos y que hayamos podido derribar estas barreras, ¿no? Estos mitos de... Muchísimas gracias. Genial, profesor. Bueno, ya para cerrar, tal vez no quería dejar pasar una pregunta que vi al principio y ya con esto estaríamos cerrando con este espacio. De Patia Tusparia, quien nos preguntaba, ¿cómo podemos sobrellevar nuestras emociones en un estado de duelo? ¿Cómo podemos llevar nuestras emociones en un estado de duelo, verdad? Sí. Perfecto. Yo creo que lo primero es, y muy importante es el hecho de si yo soy la persona que estoy experimentando estas emociones, me pueda dar la oportunidad de poder contar con alguien que pueda, en este caso, escucharme o pueda darme ese soporte que yo voy a necesitar en ese momento. Si es que hubiera la posibilidad de poder abrirme esa experiencia de ser acompañado por alguien, sería genial y creo que sería lo más rico que vas a poder vivir en ese instante, ¿no? El hecho de poder experimentar lo que puede ser tristeza, lo que puede ser de repente incertidumbre, lo que pudiera ser del hecho de no saber qué hacer realmente en ese instante, pues es algo válido al fin y al cabo. Y si tienes a alguien que está a tu lado y que puede estar acompañándote, puede estar escuchándote o incluso simplemente en silencio a tu lado y tú también de esa manera, te vas a dar cuenta que termina siendo mejor que el hecho de poder apartarme, el hecho de poder dejarme de lado, evitar a los demás, y te vas a poder ir sintiendo un tanto mejor. Lo segundo es que al fin y al cabo las emociones que tú puedas estar experimentando pues terminan siendo tan válidas como las que yo puedo experimentar, como las de Noemí, como cada uno de ustedes como participantes en ese instante. Y yo creo que es también importante poder saber en qué momento es en el cual sí yo requiero esa ayuda. Evidentemente me voy a ir dando cuenta que tengo muchas dificultades para poder dormir, que empiezo a dejar de repente de comer, que me estoy alejando completamente de las personas y de las actividades diarias y que esto ya no lleva pues unos días, unas semanas, sino que se están configurando en meses y que aún así persiste ese dolor y ese dolor ya empieza a convertirse en sufrimiento en cuanto a ya nada me parece interesante o lo divertido ya no me parece divertido y estoy aplanado de alguna manera. Creo que es muy importante el hecho de también darse la oportunidad de poder ya asistir a un especialista, ¿no? Pero vive al fin y al cabo la emoción, ¿no? No es malo que un día yo me vaya a mi cuarto y ante la pérdida de un ser querido me encierro ahí y me pongo a llorar.
Pero ojo, lo importante es, perfecto, lo he hecho. Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Continuaré en esta misma situación? ¿O esto me servirá para poder haber dado ese respiro que necesitaba y poder abrirme nuevamente a una nueva necesidad, ¿no?